Me acomodé en la silla junto a ellos, cruzando las piernas. Mis dedos rozaban el borde de mi copa. Ellos se movían juntos, vacilantes al principio, pero luego encontrando un ritmo. Ella suspiró, sus manos guiándolo, su tacto lento y deliberado. Exhalé, como el calor se extendía por mí mientras observaba. Había planeado mantenerme al margen, pero cuanto más tiempo permanecía sentada, más difícil era resistirme. Antes de comenzar, por favor, dale me gusta y suscríbete. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y si ya lo has hecho, gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Juro que ni siquiera recuerdo cómo se siente estar con alguien, suspiró ella hundiéndose serfieuos en el sofá. Me reí, agitando mi vino. Eso es honestamente trágico. Ella gimió. Lo es. Han pasado meses, tal vez incluso un año. Sacudí la cabeza. No podría ser yo. No creo que pudiera durar una semana sin saltar sobre mi esposo. Ella rodó los ojos. Sí, ya lo sabemos. Ganaste la lotería con tu esposo. Sonreí. La gané. Sí, él sabe exactamente cómo hacer sentir bien a una mujer. Ella exhaló largamente. Debe ser agradable. Incliné la cabeza, estudiándola. No solo cansada, sino vacía. Tal vez extrañas la compañía, pero tengo la sensación de que esto es algo más físico. Tal vez ese sea el problema, reflexionó. Ella frunció el ceño. ¿Qué problema? Me incliné ligeramente. ¿Crees que te sientes así por tu divorcio? Pero tal vez solo necesitas a alguien que sepa lo que hace. Su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron. ¿Disculpa? Sonreí tomando otro sorbo. Quiero decir, no tendrías que buscar. Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? Dejé que el silencio se extendiera antes de hablar finalmente. ¿Y si te presentara a un amigo? Su respiración se cortó. ¿Estás bromeando? Simplemente sonreí. Más tarde ese día, estábamos tomando un café, la conversación fluyendo fácilmente. El ambiente era relajado y amigable. Fue increíble, murmuré después. Sienta bien poder ayudar. Él frunció el ceño. ¿A quién? A nuestra amiga, dije, apoyándome en un codo. Está triste, sola. Creo que solo necesita un poco de apoyo y una buena compañía. Él frunció ligeramente el ceño, sin entender aún. ¿Y cómo quieres ayudar? Su cuerpo se tensó. Espera, ¿hablas en serio? ¿Que compartamos un café y una conversación? Sonreí. Ella necesita esto, y tú eres un gran apoyo. Él exhaló, pasando una mano por su rostro. No lo sé. Me incliné, presionando mis labios contra su mandíbula. Confío en ti, ¿verdad? Sus dedos se crisparon en mi cintura, su agarre apretándose ligeramente. Podía sentir la vacilación en él, pero también la curiosidad. A la mañana siguiente, serví café mientras mi esposo entraba en la cocina, aún somnoliento. Deberíamos invitarla, dije entregándole una taza. Él frunció el ceño. ¿Para qué? Lo miré fijamente, Valentina para platicar. Necesita compañía y distracciones. Hubo una pausa. Él exhaló, pasando una mano por su nuca, pero no dijo que no. Eso fue suficiente. Envié el mensaje. Ella respondió casi de inmediato. Claro, me vendría bien la compañía. Cuando llegó, lucía cansada, como si no hubiera sacudido por completo el peso que cargaba, pero sus ojos estaban más claros, más curiosos. Tomamos café en mano. Dejé que el momento se asentara antes de inclinar la cabeza. He estado pensando en lo que hablamos. Ella me lanzó una mirada prolongada. Tal vez... Sonreí, Valentina. Ella suspiró. Quiero decir, entiendo lo que dices, pero no es exactamente fácil simplemente... hablar. Hizo un gesto vago. Me incliné ligeramente. ¿Y si nos reuniéramos los tres? ¿Podríamos ver una película o jugar un juego de mesa? Sus cejas se fruncieron. ¿Qué quieres decir? Alcancé la mano de mi esposo.
deslizando mis dedos sobre su piel. Sus ojos oscilaron entre nosotros. «Queremos ayudar», murmuré. «Valentina». Su mirada cambió entre mí y él, buscando algo. Mantuve su mirada. «¿Confías en mí, verdad, Valentina?» Una larga pausa. Luego, finalmente, dejó su café. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» Sonreí, Valentina. «Déjame mostrarte». Los llevé a la sala de estar. Mi respiración constante. Mi pulso un lento latido bajo mi piel, pero por dentro ardía. Ella siguió, vacilante, sus movimientos cuidadosos, inseguros. Mi esposo, por otro lado, entró con una tensión silenciosa en su figura, como si aún estuviera procesando lo que estaba a punto de suceder. Me volví hacia ella primero, ofreciéndole una manta y una almohada. «Para que estés cómoda». Luego me dirigí a él, ofreciéndole el control remoto para elegir la película. Pasamos la tarde entre risas, compartiendo historias y disfrutando de la compañía mutua. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una atmósfera relajada y amigable. Él le ofreció una bebida, sus manos moviéndose lentas, deliberadas. Su vacilación aún estaba allí, pero su toque era firme. Ella exhaló temblorosamente, hundiéndose en su calor, dejándose guiar. Me aparté, sentándome en la silla junto a la ventana, observando, absorbiendo la forma en que se relacionaban, la forma en que ella respondía, los suaves suspiros que escapaban de sus labios. Crucé las piernas, la presión enviando un pulso de calor a través de mí, Valentina. Esto era lo que quería ver. A él siendo considerado, a ella disfrutando del momento, a la tensión enroscándose más fuerte, más caliente mientras observaba. Sus labios se encontraron en una pasamistosa caricia, su conversación fluyendo con facilidad. Me aparté, Valentina, disfrutando de la sensación de camaradería y alegría en el ambiente. Trazaba círculos lentos y perezosos contra la piel sensible debajo de mi vestido, provocándome, igualando el ritmo de sus movimientos. Las manos de mi esposo se deslizaron más abajo, extrayendo una inhalación aguda de sus labios. Sus dedos se clavaron en sus hombros, su cuerpo temblando bajo su toque. Me mordí el labio, mi respiración desigual. Valentina, observando cómo ella se relajaba en su compañía. «¿Te gusta cómo te trata?», pregunté, mi voz suave, burlona. «Valentina». Ella no respondió, no con palabras, pero la forma en que su respiración se cortó, la forma en que se aferró a él, fue suficiente. Los sonidos llenaban el espacio, los movimientos lentos y deliberados, el calor radiante entre ellos. Había pensado que podía simplemente sentarme allí, observar, disfrutar, Valentina. Pero a medida que la tensión se tensaba, a medida que el placer crecía entre ellos, me di cuenta de algo más. Me estaba inquietando, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría mantenerme al margen. Estaba ardiendo, Valentina. El calor en mi cuerpo había crecido demasiado, la tensión enrollada demasiado apretada. Cada mirada, cada respiración, cada suave sonido que llenaba la habitación, hacía más difícil mantenerme al margen, y ya no quería hacerlo. Me levanté de la silla, acercándome, dejando que mis yemas de los dedos rozaran el brazo de mi esposo. Su respiración se cortó. Su mirada se volvió hacia la mía, profunda e indescifrable. Ella también se volvió, su expresión atrapada entre la vacilación y algo más, algo ansioso. Sonreí lenta, sabiendo, Valentina. «Disfrutemos todos de este momento», murmuré, guiándolo hacia las almohadas. Él obedeció sin cuestionar, su pecho subiendo y bajando pesadamente, su cuerpo tenso bajo mi toque. Luego me volví hacia ella. «Valentina». «Ven aquí», dije suavemente, mi voz cargada de calidez, de promesa. Ella vaciló, su respiración desigual, pero luego siguió. Se movió hacia su lugar, acomodándose contra él, su cuerpo moldeándose contra el suyo,
mientras él la sostenía, sus manos firmes en sus costados. Observé, Valentina, absorbiendo la forma en que se movían juntos. La comunicación silenciosa entre ellos. El calor zumbando entre todos nosotros. Luego subí a la cama, posicionándome entre ellos, en sus hombros. Su respiración era cálida, enviando un escalofrío por mi espina. Me incliné hacia adelante, mis manos rozando sus brazos, estabilizándose, mi boca cerca de la de ella, saboreando el calor que aún permanecía en su piel. Valentina. Ella se relajó en mí, sus dedos enroscándose en mi cintura, dejándome tomar el control, dejándome liderar. Profundicé mis manos, deslizándome hacia sus costados, ayudándola a encontrar el ritmo, estableciendo el ritmo. Ella siguió mi liderazgo, su cuerpo moviéndose al unísono con el mío, nuestras respiraciones enredándose debajo de mí. Valentina. Mi esposo gimió, sus dedos presionando en mi espalda mientras me atraía más cerca. Una aguda ola de calor me atravesó, haciéndome jadear cerca de sus labios. Enredé mis dedos en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el abrazo. Valentina. La suavidad de su piel, la forma en que su cuerpo reaccionaba bajo mis manos, solo hacía que el fuego dentro de mí ardiera más. Podía sentir la tensión construyéndose, todos nosotros al borde, la anticipación apretando con cada movimiento, cada toque, cada sonido. Valentina. Su respiración se volvió inestable, su agarre apretándose en mí. Las manos de mi esposo se flexionaron a mis costados, su cuerpo tenso debajo de nosotros. Fue abrumador, Valentina. La energía enrollada, aguda y consumidora, hasta que finalmente se desenredó. Una oleada de calor se extendió a través de mí, mi cuerpo temblando, mi respiración atrapándolo. Lo sentí tensarse a mi alrededor, el peso del momento presionándola. Por un largo momento ninguno de nosotros se movió. El aire estaba espeso con calidez, nuestros cuerpos enredados, nuestras respiraciones desiguales. Luego, Valentina relajándose, una lenta y satisfecha sonrisa curvando mis labios. Ella soltó una risa temblorosa, cepillándose los dedos por su cabello despeinado. Mi esposo exhaló profundamente, su brazo cubriendo mi estómago, su agarre posesivo incluso en la relajación posterior. Giré mi cabeza, mirándolos a ambos, mi corazón aún acelerado. Valentina. Había querido darle algo, ayudarla, pero no esperaba cuánto lo disfrutaría yo misma. Y no estaba segura de querer que esta fuera la última vez. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un cálido resplandor sobre las sábanas enredadas y el lento subir y bajar de las respiraciones constantes. Me estiré perezosamente, mi cuerpo aún zumbando con los restos de la noche anterior. A mi lado, mi esposo se movió, su brazo cubriendo mi cintura con posesión. Valentina. Al otro lado, ella se movió, sus dedos rozando mi piel sin pensar. No había incomodidad ni arrepentimiento, solo un cálido y persistente calor que se asentaba en lo profundo de mis huesos. Giré mi cabeza, mirándolos a ambos, una sonrisa de complicidad jugando en mis labios. Valentina. La noche anterior había sido sobre ella, sobre darle algo que necesitaba. Pero ahora lo sabía mejor. Había disfrutado esto tanto como ella, tal vez incluso más. Y mientras trazaba círculos perezosos sobre el pecho de mi esposo, supe una cosa con certeza. Esta no sería la última vez. Me dije a mí misma que esto era solo para ella, solo una forma de ayudar, Valentina. Pero ahora no estaba tan segura. ¿Es esto algo que solo los audaces se atreverían a intentar? ¿O algunos secretos pertenecen a la oscuridad? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Quiero escuchar cada perspectiva. Y si disfrutaste esto, dale, me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.
No querrás perderte lo que viene. Nos vemos pronto. Nuestro aniversario comenzó como un sueño, con un desayuno tranquilo en nuestro balcón soleado. El aroma de la lavanda se filtraba por las ventanas abiertas. Lo había planeado todo a la perfección. Un ramo de sus flores favoritas, reservas en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita y una carta escrita a mano que me llevó semanas perfeccionar. Pero, bajo la superficie, algo andaba mal. La noche anterior, la vi textear con alguien hasta altas horas, sus labios curvándose en una sonrisa secreta que ella creía que yo no podía ver. Había estado distante durante semanas, su risa más apagada, su mirada evitando la mía. Lo atribuí al estrés, quizás incluso a la sorpresa por mis meticulosos planes. Mientras desayunábamos, le pregunté: ¿estás emocionada por esta noche? Sus ojos parpadearon por un momento. Vacilación, culpa, algo que no podía ubicar. Luego sonrió, la clase de sonrisa que podía desarmar a un ejército, y dijo: «Por supuesto, cariño. Estoy deseando que llegue». Pero algo en la forma en que sostenía el tenedor, como si se estuviera anclando, hizo que mi estómago se retorciera. Más tarde esa noche, llegué al restaurante temprano, ansioso por ver su reacción a todo lo que había planeado. La mesa privada cerca de la ventana daba a la ciudad, que brillaba como un mar de estrellas. Un violinista estaba listo para tocar su canción favorita cuando ella llegara. Revisé mi reloj. 7 de la tarde, justo a tiempo. Excepto que ella no estaba. A las 7:15, intenté llamarla, sin respuesta. A las 7:30, el camarero me dio una sonrisa de compasión, como si me hubieran dejado plantado. Mis palmas comenzaron a sudar. Algo no iba bien. Salí del restaurante, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. Al salir, el frío de la noche me mordió la chaqueta. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto. «Lo siento, llego tarde. No me esperes». El tono casual hizo que mi piel se erizara. Mi mujer nunca siempre había sido de faltar a los planes, especialmente a algo tan importante como esto. Volví a intentar llamarla, pero la línea iba directamente al buzón de voz. Tenía una mala sensación que no podía ignorar, así que hice lo que nunca me había imaginado haciendo. Abrí la aplicación de rastreo que instalamos en nuestros teléfonos hace años para emergencias. El punto azul no estaba cerca de casa. Estaba en un hotel al otro lado de la ciudad. Mis manos temblaron mientras llamaba a un taxi. La imagen de su sonrisa perfecta se repetía en mi mente como una cruel broma. El viaje pareció una eternidad. Miré por la ventana, las luces de la ciudad borrosas, mientras las preguntas me arañaban. ¿Con quién estaba? ¿Por qué estaba allí? ¿Estaba exagerando? Cuando llegué al hotel, la verdad me golpeó como una bola de demolición. La vi de inmediato a través de las puertas de cristal del vestíbulo, apoyada en un hombre que no reconocí. Él la besó, y ella le devolvió el beso, lento, deliberado, descarado. Entré por las puertas, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Su risa se congeló en mitad de la frase cuando me vio. No se inmutó, no buscó una explicación. En lugar de eso, se giró hacia mí, sus manos aún apoyadas en su pecho, y sonrió. «Se acabó entre nosotros», dijo, su voz tan plana como si estuviera cerrando un trato de negocios. En ese momento el mundo se derrumbó, pero entre los escombros de mi corazón, algo más se agitó. Una furia fría y punzante. Me quedé allí, arraigado en el suelo de mármol, sus palabras resonando en mi mente. Se acabó entre nosotros. El hombre a su lado tuvo la audacia de sonreír, su brazo apretándose alrededor de su cintura como si ya hubiera ganado. Su confianza era exasperante y la de ella, imperdonable. ¿Qué demonios es esto? Swingo, conseguí decir.
mi voz baja pero temblando con rabia contenida. Ella inclinó la cabeza como si yo fuera el que le debía una explicación. No montes una escena, Adrián. Se acabó. No compliquemos más las cosas de lo necesario. Complicar. La palabra resonó en mi cráneo como una cruel broma. 10 años de matrimonio, de construir una vida juntos, reducidos a un despido bien empaquetado en el vestíbulo de un hotel. Di un paso más cerca, mis puños apretados a mis costados. ¿Quién es él? Exigí, mi mirada fija en el rostro engreído del desconocido. ¿Importa?, respondió ella cruzando los brazos como si estuviera perdiendo el tiempo. Esto es lo que quiero. He sido infeliz durante años. No te diste cuenta, así que encontré a alguien que sí lo hizo. Sus palabras eran una daga retorciéndose profundamente. Debería haber sentido dolor, pero lo único que podía sentir era entumecimiento, como si mi cuerpo se hubiera apagado para contener la ola de emociones que amenazaban con liberarse. Me di cuenta, dije, mi voz como grava. Simplemente no me di cuenta de que eras capaz de esto. El hombre, alto, refinado y arrogante, finalmente habló. Mira, amigo, ella ha tomado su decisión. Deberías respetarla y seguir adelante. Algo se rompió dentro de mí. Me lancé hacia adelante, agarrándolo por el cuello antes de que pudiera pensar 2 veces. «Seguir adelante», gruñí. «¿Crees que puedes entrar en mi vida y llevarte todo lo que he construido?» Él retrocedió, su actitud arrogante vacilando por primera vez. Pero antes de que pudiera hacer algo más, ella se interpuso entre nosotros, con la mano en mi pecho. «Para», siseó, sus ojos entrecerrados. «Estás haciendo el ridículo». El gerente del hotel apareció, su voz nerviosa cortando la tensión. «Señor, voy a tener que pedirle que se marche». Le solté, mi pecho agitado mientras los miraba a los dos. «Esto no ha terminado», dije, mi voz fría y firme mientras me alejaba. Su risa me siguió como una melodía inquietante. De vuelta en casa, el silencio era ensordecedor. Cada foto, cada mueble, cada aroma me recordaba a ella. Miré el regalo de aniversario que había dejado en la mesa, una pulsera de oro grabada con las palabras «por siempre y para siempre». Lo absurdo me hizo reír, una risa oscura y amarga que resonó en el vacío. Pero a medida que pasaban las horas, la desesperación dio paso a algo agudo. No iba a dejar que me destruyera. Si pensaba que podía humillarme y marcharse ilesa, estaba muy equivocada. Esto ya no era solo una traición, esto era una guerra. A la mañana siguiente, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando los restos de nuestra vida esparcidos por la encimera, su taza de café sin tocar, la pila de facturas impagadas que siempre insistió en manejar y una lista de la compra escrita con su letra. Pero nada de eso importaba ahora. Ella había tomado su decisión, y yo también. A mediodía estaba revisando nuestras cuentas conjuntas, mis manos firmes mientras revisaba cada transacción. Noté los retiros de inmediato. Pequeñas cantidades al principio, pero que se acumulaban durante los últimos 6 meses. Miles de euros desaparecidos, transferidos a una cuenta que no reconocía. La traición se profundizó. No era solo infidelidad, era robo. Empecé a boricer llamadas, empezando por mi abogado. Al anochecer, las ruedas ya estaban en movimiento. Había congelado las cuentas, cancelado las tarjetas de crédito y presentado una orden judicial de emergencia para impedir que tocara nada más. Luego llegaron los mensajes, largos textos divagantes de ella, alternando entre un remordimiento falso y una arrogancia apenas disimulada. «Adrián, seamos civilizados. No tiene sentido alargar esto. Sabías que no éramos felices. Siento que estés dolido, pero esto es mejor para los dos. Y finalmente, si sigues poniendo las cosas difíciles,
No tendré más remedio que contarle a todo el mundo por qué nuestro matrimonio se vino abajo. ¿Quieres que la gente sepa la verdad? La amenaza permaneció en mi mente. ¿Qué verdad? Ella había tejido esta narrativa en su cabeza, retorciendo nuestra vida en una justificación para su traición. Pero no respondí. En lugar de eso, contacté con una vieja amiga, una investigadora privada. Si ella tenía esqueletos en el armario, yo los iba a encontrar. 2 días después, tenía respuestas. El hombre del hotel era más que una aventura. Era su colega, un ejecutivo recientemente ascendido en su empresa. Llevaban casi un año viéndose a escondidas, usando los viajes de negocios y las reuniones hasta tarde como tapadera. Pero no se detenía. ¡Ay! Ella había estado desviando dinero de nuestros ahorros para ayudar a financiar su startup en quiebra. El panorama se estaba aclarando. Esto no era un romance. Era una maniobra calculada para construir una nueva vida. Una en la que yo no tenía cabida. Me senté en mi oficina con el informe de la investigadora extendido ante mí. La rabia hervía bajo la superficie, pero debajo de eso, una sombría sensación de claridad. Esto no era solo traición, era destrucción premeditada, y ella creía que había ganado. Más tarde esa noche, me encontré parado fuera de su edificio de oficinas. Las luces del 10º piso aún estaban encendidas. No tenía ningún plan, solo la furia latente que me había traído hasta allí. Cuando salió del edificio, del brazo de él, no me vio, no al principio. Pero cuando salí a la luz de la calle, su sonrisa vaciló. «Adrián», dijo, su voz demasiado compuesta. «¿Qué haces aquí?» Miré más allá de ella hacia él. «Solo vine a ver cómo es de cerca un hombre que roba a otro». Él se erizó. «No sé de qué estás hablando». «No te hagas el tonto», dije, acercándome. «¿Crees que eres el primer hombre que intenta construir una vida sobre mentiras? No eres más que otro parásito, y te trataré como a uno». Ella se interpuso entre nosotros, sus ojos brillando. «Basta, Adrián, estás haciendo el ridículo». «No», dije, mi voz firme. «Solo estoy empezando». El enfrentamiento fue solo el comienzo. No tenía intención de participar en discusiones mezquinas ni en teatros emocionales. Mi respuesta sería calculada, precisa y devastadora. En los días siguientes, puse en marcha mi plan. Los hallazgos de la investigadora no eran solo un arma. Eran un plan para desmantelar su mundo de fantasía. El primer paso fue exponer su aventura. Puede que ella pensara que tenía la sartén por el mango, pero yo sabía que su imagen cuidadosamente construida le importaba más que nada. Envié el informe de la investigadora al departamento de RRHH de su empresa, adjuntando una nota. Para su revisión. Preocupaciones éticas con respecto al personal de alto nivel. En cuestión de horas, su reputación perfecta empezó a desmoronarse. Se convocó una reunión de emergencia, a la que ella y su amante fueron llamados. Desconcertados por las pruebas presentadas ante sus colegas, mientras yo observaba desde la barrera, me imaginé a ella buscando excusas, sus mentiras cuidadosamente construidas, desmoronándose bajo el peso de la verdad. Pero no había terminado. El siguiente paso fue financiero. Presenté una moción judicial para reclamar los fondos que había desviado de nuestras cuentas, citando pruebas de fraude y malversación. La startup de su amante, ya en una situación precaria, se enfrentó a una auditoría repentina gracias a un aviso bien colocado. Los inversores se retiraron. Al final de la semana, su empresa estaba en caída libre. La última jugada fue personal. Le envié un mensaje. «Reúnete conmigo en casa. Necesitamos hablar». Llegó 1 hora después, su expresión una mezcla de furia y desesperación. «¿Qué demonios estás haciendo, Adrián?», Drenia exigió en cuanto entró. «Estás arruinando todo». «No»,
dije con calma, apoyado en la encimera de la cocina. Estoy recuperando lo que es mío. Ella se burló, caminando como un animal enjaulado. ¿Crees que esto va a hacer que vuelva, que me arrepienta de haberte dejado? Negué con la cabeza, una sonrisa amarga tirando de mis labios. Esto no va de que vuelvas. Se trata de asegurarme de que entiendas lo que pasa cuando destruyes la vida de alguien. Su rabia vaciló, reemplazada por algo más. Miedo. Adrián, por favor, dijo, su voz suavizándose. No tenemos que seguir haciendo esto. Sigamos adelante. Di un paso más cerca, sosteniendo su mirada. Seguir adelante. No solo me traicionaste, Lucía. Intentaste borrarme. Mi confianza, mi amor, mi futuro. Te lo llevaste todo y pensaste que te dejaría irte así como así. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no sentí nada. Ni lástima ni remordimiento. Solo la fría satisfacción de verla desmoronarse. Recibirás lo que te mereces, continué. Pero no esperes que venga sin consecuencias. Dejarás esta casa con nada más que la ropa que llevas puesta. Verás cómo se derrumba el imperio de tu amante y sabrás que, a cada paso del camino, fui yo quien movió los hilos. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Adiós, Lucía, dije haciéndome a un lado para dejarla pasar. Espero que haya merecido la pena. En las semanas siguientes empecé a reconstruir. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila, más ligera. La ausencia de su presencia era un vacío, pero uno que aprendí a llenar con propósito. Empecé a correr, redescubrí viejos pasatiempos y volví a conectar con amigos con los que había perdido el contacto durante nuestro matrimonio. Poco a poco, empecé a sentirme como yo mismo de nuevo, más fuerte, más sabio e irrompible. En cuanto a Lucía, su vida se desmoronó de formas que solo podía imaginar. Se rumoreaba su despido de la empresa. Su amante desapareció, dejándola sola para hacer frente a las consecuencias. Una noche, mientras estaba de pie en el balcón con un vaso de whisky en la mano, pensé en el hombre que había sido, el que habría suplicado que se quedara, el que habría sacrificado su dignidad por una mujer que nunca se la mereció. Ese hombre se había ido. En su lugar estaba alguien nuevo. Alguien que no tenía miedo de exigir respeto, de luchar por lo que merecía. Las cicatrices de la traición nunca se desvanecerían por completo, pero me habían enseñado una lección invaluable. A veces, la mayor venganza es recuperar tu vida y vivirla en tus propios términos. Y así lo hice.